caso de que ustedes puedan. No recuerdo el motivo por el cual no hay clases, porque por ahí si es algo de la facu que les impacta a ustedes, capaz que nosotros demos la clase igual, los complica, pero si ustedes tienen la disponibilidad horaria como que si fuera un día normal, nosotros no vamos a tener nada, eso seguro. Al menos mandamos, bueno, mandamos mensaje ayer, estuvimos hablando y todos estaban de acuerdo y en caso de no asistir, bueno, grabar la clase para que también ellos la podían ver. Así para que no perdamos clases y lleguemos bien al parcial en caso que haya también consultas y todo eso. Pero también, bueno, también estaba del lado de ustedes si podían y no, y bueno, no interrumpirlo, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Ahora más, bueno, ya arrancando un poco igual, primero disculpas a todos por el tema de la demora. Otra vez tuvimos un contratiempo, no iba a estar yo, o por lo menos me iba a sumar más tarde. Iban a arrancar los chicos, el profe con Mati, pero bueno, ellos todavía tienen 2 días semanales presencial en el laburo. Van a Capital y bueno, tuvieron problemas con el tema del tráfico, entonces no han llegado todavía a sus casas y me mandaron a ver si podía arrancar, por eso me sumé tarde yo porque no estaba planificado. Eh, pero el profe, como puedas, si es que puede, se va a estar sumando más tarde, así que ese tema de última lo confirmamos al final de la clase con el presente, pero tal cual, repito, me imagino que si ustedes tienen la posibilidad de presenciar igual la clase, nosotros no tenemos problema de darla, así que por ese motivo es por lo que pensé, que de alguna forma u otra la clase la van a tener igual. Perfecto, muchas Em, gracias. por favor. Bien, entonces, un poquito refiriéndonos a la clase de hoy, lo que estaba planificado era que sea más que nada práctica, que ustedes empiecen a meterle al entorno de Dolphin. Mi problema personal es que no lo tengo con la máquina del laburo y no lo tengo instalado, por lo tanto pierdo la posibilidad de poder compartir pantalla y mostrárselos y de última ir trabajando en vivo, digamos, con ustedes. Así que me voy a basar sobre la PPT que estaba preparada para la clase de hoy. Vamos a hacer una especie de repaso fugaz de la clase anterior, que sé que fue mucha información y que fuimos bastante rápido, por lo menos la parte que di yo. Eh, Hay un par de cositas más para pasar en limpio, de algunos mensajes comunes o en particular que se dan en el ambiente Dolphin, sobre todo la interacción con lo que se llama Transcript en Dolphin, que viene a ser la consola donde nosotros imprimimos los datos. Em, es un poquito o es bastante más linda que la consola que estamos acostumbrados a la propia máquina nuestra. Em, y después vamos a resolver dos cuestiones prácticas. Una es plantearles un ejercicio que teniendo la especificación de una clase es como más o menos lo llevo a lo que fue un parcial de sintaxis con el tema TAD, donde se les da una especificación sin implementación y ustedes tienen que hacer algún otro punto en la aplicación usando esa especificación. Bueno, algo así. Se da la especificación de una clase en particular y se plantea un enunciado para que ustedes resuelvan usando los métodos de esa clase, sin implementar nada ni sin nada, sino bien a mano, digamos. Es un ejercicio bastante corto y interesante para ver cómo lo encaran ustedes. Y ya después, lo último de la clase, la idea era que pudieran implementar directamente una clase, valga la redundancia, en Dolphin. Por lo que vi la clase pasada, e imagino, corrígenme si no es así, con la profe de teoría de por sí deben ir a las chapas, o sea, deben haber avanzado un montón. Y por lo que estuvimos charlando en la clase pasada, creo que, no sé si todos están a la misma altura, pero han encarado ejercicios completos, si se quiere, ya implementando clases, ya metiendo aplicación, haciendo uso de los métodos, de los mensajes y demás. Así que tampoco, no creo que vaya a ser representar algo muy nuevo que digamos para ustedes. Em, pero bueno, vamos a ir por partes primero. Les comparto la PPT. Compartir, no. Ahí ven, sí. Sí, sí, sí. Genial. Los que les decía, una especie de repaso, si se quiere, medio rapidito, lo que habíamos estado viendo en la clase pasada. Habíamos hablado de lo que era el tema de los mensajes, que al fin y al cabo era
si lo comparamos con lo que es el paradigma anterior que veníamos trabajando, que era el secuencial, es ni más ni menos que hacer una invocación a una función, en este caso una invocación a un método, de una clase en particular, que se llama mensaje cuando en la aplicación invocamos un método de un objeto. El objeto pertenece a una clase, esa clase va a tener un montón de métodos que definen el comportamiento de ese objeto, e invocar la ejecución de un método de ese objeto en particular significa en aplicación mandarle un mensaje. Y la estructura de la línea de código, digamos, en la aplicación es siempre objeto receptor y el mensaje. De estos mensajes teníamos tres tipos en particular. Los mensajes unarios, que eran aquellos mensajes que estaban formados por una, entre comillas, de manera criolla, una palabra sola, que no tenían argumentos, no tenían parámetros, objeto receptor y la palabrita, nada más. Los mensajes binarios, que eran aquellos que sí tenían y únicamente un único parámetro, donde, si recuerdan, nosotros analizábamos toda la sentencia y era objeto receptor y selector todo lo demás, perdón, y mensaje todo lo demás, en donde el mensaje lo separábamos en selector, que es el nombre del mensaje, y en caso de que hubiera, argumento, que es el parámetro. En el primer caso, el mensaje y el selector es todo el mismo, es la palabrita factorial, y en el segundo caso, el mensaje es menor a 5, el selector es menor y el argumento es 5. Y en el caso de los mensajes de palabra clave, que son los que vamos a ver en su mayoría, los mensajes de los métodos que nosotros creamos en nuestras clases, son todos de palabra clave, son los que tienen más de un argumento. Que al fin y al cabo es un conjunto de palabritas, dos puntos y un argumento, palabrita, dos puntos, un argumento, ¿no? Y que estas palabras, cuando son mensajes predeterminados, como por ejemplo acá un mensaje de la clase array, que esto es un arreglo definido, o un mensaje que recibe un objeto de una clase que ya viene en Dolphin, estas palabras van a ser en particular, en este caso output. Pero en nuestro caso, cuando nosotros vamos a crear nuestras clases, los métodos los vamos a crear nosotros, estas palabras son totalmente arbitrarias, nosotros podemos poner lo que queramos acá, la anotación la elige cada uno, y no va a haber ningún tipo de problema. Pero bueno, los de palabra clave son los que tienen más de un argumento. Y en este caso, el objeto receptor es todo el arreglo el que se define con el asterisco. El mensaje es todo, el output, y el selector viene a ser el mensaje, las palabras solas, output, y los argumentos el 4 y el 2. Sí. Bueno, un poquito más de lo que ya habíamos visto. Los ejemplos. Si hay algo de esto que no, o que no se entiende ahora de vuelta, o que haya algo que refrescar que no recordemos bien, nos detenemos un poquito más, ¿no? Yo le meto un poco rápido para no volverles a hablar sobre lo mismo y que no se cansen. Profe, yo tengo Sí, una duda ahora que miré el TP. Hay un ejercicio en el que dice true and true, creo que es, los mensajes. A ver, espérame que lo reviso de vuelta. dale. Sí, es true and true. ¿Cómo sería esa la división de argumento y receptor y mensaje? No tiene número, digamos, no tiene nada. Es del TP1. Exacto. En ese caso, por lo que me estoy imaginando, es una A ver, operación te lógica. lo copio te lo copio en el chat, es como está Dale, dale. es como está escrito en el TP. Ahí te lo Bien. escribí. Sí, en este caso es una operación lógica, la operación AND, digamos. El mensaje vendría a ser el AND true. El Claro, el objeto receptor es el receptor, primer true. el primer true, que es una instancia Ah, está de bien. la clase Boolean, supongamos por llamarlo de Sí, una sí, manera, sí. Boolean o Boolean. El mensaje es el AND true, el selector es el simbolito El del and. AND, y el Ah, true es el parámetro que recibe el argumento que recibe ese está bien. método. El resultado de todo ese método también va a ser una instancia de un booleano también. En este caso Claro, va a ser true. listo, Verdadero y verdadero, verdadero. listo, gracias. Por favor. Con respecto a lo que hablamos en la clase pasada de prioridades, de cómo se ejecuta, digamos, cuando tenemos toda una sentencia
de una serie de mensajes de los distintos tipos todos juntos, decíamos que lo primero era siempre de izquierda a derecha, el orden de ejecución, y que lo primero que se ejecutaba era todo lo que estaba entre paréntesis, independientemente de que justo lo que esté entre paréntesis no sea, por ejemplo, unario, de izquierda a derecha, todo lo que está entre paréntesis primero, en el siguiente paso, de izquierda a derecha lo unario, en el siguiente paso, de izquierda a derecha lo binario, y en el siguiente paso, de izquierda a derecha lo de palabra clave. Ese era el orden de prioridad que tenemos nosotros para resolver métodos que estén, mensajes, perdón, de los distintos tipos que estén en la misma sentencia, por ejemplo, que estén todos juntos. La declaración de variables, veíamos que en la aplicación, la estructura de una aplicación es recontra sencilla, no tenemos invocación de librerías, ni estructura de datos, ni nada, simplemente definición de las variables por su nombre y nada más. Entre los dos palillos esos parados, los nombres, que eso sí es necesario, y después de ahí en adelante el código propiamente dicho. Y hablábamos también de que en el entorno de Dolphin absolutamente todo es un objeto, entonces una variable dinámicamente va a cambiar su tipo de datos si se quiere, tanto como uno quiera, sin tener ninguna restricción al respecto. Al principio Z se le asigna el valor 5, bueno, va a estar apuntando, por eso hablábamos también que las variables en realidad terminan siendo punteros a una instancia en particular de una clase. Z en este caso es un puntero a la instancia del número 5, que pertenece a la clase enteros o integer, y a la siguiente línea de repente apunta a un string, así que no tiene ningún problema, cambia el lugar a donde mira y ahora mira hacia una cadena de caracteres. No hay ningún tipo de problema que dinámicamente vaya cambiando del tipo la variable, no se define ni mucho menos. Simplemente se define su nombre y se le van asignando datos. Que la asignación la hacíamos con el 2 puntos igual. Bueno, todas las sentencias en Dolphin terminan con un punto, siempre, salvo excepciones como cuando veíamos las estructuras del if, lo que sería un if else para nosotros en cualquier otro lenguaje, acá era if false o if true. Cuando queremos tener las dos, if false e if true, toda la sentencia del if true no tiene que tener un punto para que se lea la que sigue, que es la del if false, pero son escenarios particulares, si no siempre todas las líneas terminan con un punto. Ahí lo que mencionaba, las estructuras de control, de igual forma que teníamos el objeto receptor, al fin y al cabo, que era toda una condición booleana, el mensajito if true, y en 2 puntos y todo el bloque de código, que esto les decía, es siempre así la estructura, la condición va entre paréntesis sí o sí, y el bloque de código va entre corchetes sí o sí. Si le pongo un punto a toda la condición del if true, muere ahí, no hay más nada, es decir, si esta condición se cumple, voy a ejecutar, si no, voy a seguir, no hay más nada para evaluar. La segunda opción es lo que les decía, el if true, los corchetes no llevan punto porque quiero también definir la parte del if false, que sería un if else conocido para nosotros, y ahí sí, punto final en el if false, como cerrando toda la estructura del if, si se quiere. Y la opción 3 sería igual que la 1, pero la contraria, digamos, a nivel de condición, que es si no se cumple, entonces hace todo esto. Bien. Con la repetición condicional, más o menos los mismos criterios. La diferencia es que la condición del while va entre corchetes, que esto es lo que mencionaba un compañero en la clase pasada, es qué significa esto, que mínimamente una vez se va a correr lo que haya en este bloque de código. ¿Por qué? Pues si volvemos, nosotros qué decíamos con respecto a el orden de prioridad de ejecución de mensajes, todo lo que está en paréntesis se ejecuta primero. Entonces acá lo que está haciendo es que primero voy a evaluar la condición, esto me va a dar como resultado un objeto booleano, true o false, que va a ser el objeto receptor del mensaje if true. Entonces en caso de que esto dé true, recién ahí voy a ejecutar el mensaje if true, y bueno, y se ejecutará todo lo que está acá adentro, si no, no. En el caso del while true, la condición está entre corchetes. Así que no se va a ejecutar primero, se le va a mandar este mensaje por primera vez y después se va a ejecutar la condición. O sea que mínimamente una vez
se corre este código, al igual que en la opción 2. Profe, Sí. y si ahí a la condición la pusiéramos entre paréntesis, ¿podríamos lograr que primero se pregunte a ver si se cumple la condición antes de ejecutar el while o no? Y en realidad a nivel de sintaxis del entorno te va a tirar error. No te Ah, va a ok, dejar ok. ponerlo entre paréntesis. Ah, listo. Si sacáramos eso, es correcto, sí, tal cual. La manera de forzar, si se quiere, que primero se pregunte eso y después se corra el código que uno pone, sí, tendría que ir entre paréntesis la condición. Exactamente. Muy bien. Y la última estructura que nos queda ahora, la incondicional, el famoso for. Por ahora, vamos a conocer este for, después vamos a ver que con las colecciones, sí, no lo vieron ya. Hay otro que es el do solo, que para mí es el mejor método que nos llevamos desde todo esto. En nuestro caso, el for, que es la repetición incondicional, que voy de tanto a tal valor, sin importar qué pase, voy a hacer toda esa cantidad de iteraciones. El mensaje acá es traducido al to do, es un mensaje de palabra clave. El objeto receptor es el valor inicial, al cual le mando el mensaje to do. El primer argumento es el valor final, hasta cuándo voy a iterar. Y el segundo argumento es todo el bloque de código que voy a ejecutar en esas iteraciones. Y veíamos la particularidad de que cuando definimos el bloque, después del do, lo primero que definimos es 2 puntos y una variable. Y este viene a ser el índice. Los chicos de primero que estuvieron con nosotros, que vieron C, por ahí ya veníamos con la práctica de que en pseudocódigo el índice era necesariamente definible entre las variables. Se tenía que definir sí o sí. Uno después lo usaba, pero se tenía que definir que iba a haber un índice, una variable i, una variable índice de tipo entero, con tanta precisión, y que lo iba a usar como índice. Después, en C, veíamos que no hacía falta definirlo porque el bloque for te permitía definir localmente el índice a ese bloquecito del for y nada más. Una vez que salía del for, esa variable i, índice o index, lo que sea, no existía más. Y acá se repite el mismo criterio. Sin necesidad de entre las variables definir el índice, yo con estos 2 puntos la estoy definiendo, pero local a este bloque. Una vez que se terminó este for, esta variable i no existe. ¿Sí? Entonces eso está bueno para evitar tener que definir una variable que ocupa memoria durante todo el programa, durante toda la ejecución de la aplicación y que yo solamente la voy a usar para la ejecución de este bloque y nada más. Y la anotación es esta, 2 puntos i, la barra y va todo el código. Puedo elaborar Estaría con i acá funcionando como una variable adentro, local, ¿no? con una variable local al bloque, exacto, Claro. exactamente. Eh, Respetando también el funcionamiento de una variable como índice, que es lo que le decimos siempre, el índice no se toca. Se puede imprimir, se puede utilizar para guardar su valor en otra variable y laburar, hacer un cálculo, pero no lo modificamos, no le incrementamos en uno, ni le restamos, ni mucho menos. Eh, pero sepan que por cada iteración, que esto va a ir de 1 a 10, y en cada iteración va a ir tomando el valor de la iteración en la que se encuentra el 1, después el 2, después el 3, después el 4, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el funcionamiento de la variable de índice interna a este bloque to do. Y después ya no teníamos más estructuras. Acá habíamos cortado porque Mati les había mostrado el entorno. Este era un ejemplo de una aplicación particular donde se declaraban 2 autos, una agencia. Se declaraba la agencia que tiene una colección de autos, si se quiere, un conjunto de autos. Y acá por lo que veo se crean los 2 autos y nada más se agregan a la agencia. Acá ya estaríamos hablando, obviamente, les iba a decir, una comparación, si se quiere, para que sea más visual de lo que es un tag compuesto. Donde teníamos librería y libro, donde teníamos, no sé, concesionaria y auto. Acá en este caso es toda una agencia que va a tener una razón social y un quit, algo identificatorio, y va a tener un conjunto de autos después. Hola, Acá en Tincho. realidad faltaría. Hola, Pater, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, acá ando. Bueno, profe. Hola, profe. Buenas, profe, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Disculpen la tardanza.
Gracias, Martín, por arrancar. Por Dale, favor. metele, que cuando termines alguna parte me voy enganchando yo. Dale, dale, dale. Eh, Acá en este caso, por ahí, en realidad nos faltaría también definir el atributo interno de la clase agencia que va a contener una colección de estos autos después, que es a donde se van a ir agregando. Eh, pero, por ejemplo, la repasamos ahí medio rapidito, que esto no lo vimos puntual la clase pasada. Si queremos hacer esto, tenemos, como les dije, fíjese que la estructura de una aplicación en Dolphin es bastante sencilla porque solamente tenemos la definición de las variables y enseguida arranca el código que uno va a hacer, ¿no? Entre las dos barritas, la definición de las variables por sus nombres y empezamos. Me quiero detener en la primera línea, que era algo que les hice hincapié la clase pasada, que por ahí hubo alguna que otra duda, que es la diferencia de cuando hacemos un mensaje que es de clase y un mensaje que es de instancia. ¿Cuál es la diferencia entre un mensaje que es de clase y un mensaje que es de instancia? Perdón, un método de clase y un método de instancia, que al ser Receptor, digamos, ¿no? invocados el objeto receptor. Sacando el receptor más que el objeto receptor, el receptor, exacto. ¿Cómo nos damos cuenta? Inclusive, fíjense que el receptor, esto es una palabra que arranca con mayúscula y en el caso de abajo es una palabra que es la variable en sí. Cuando esta palabra, si se quiere, arranca con mayúscula, estamos haciendo referencia a la clase. Entonces la clase está recibiendo, le estoy mandando un mensaje, quiere decir que esto va a invocar un método de clase, ¿sí? Que me va a dar como resultado una instancia en particular de esta clase agencia, que la estoy guardando en la variable ag. Después, más adelante en el código, a ag le estoy mandando un mensaje. Esto ya es un método de instancia, porque en ag, como resultado, yo tengo una instancia de esta clase. Entonces, todos los mensajes que le mande a la variable ag, que es un objeto, van a ser métodos de instancia. Son mensajes a un objeto. Esa es la diferencia, ¿sí? Que les mostrábamos con Mati la clase pasada que después el nombre de este mensaje puede ir variando dependiendo de cómo uno lo quiere implementar, pero el mensaje crear generalmente es un método de clase que internamente, como está implementado, genera una instancia de agencia y dentro de la implementación de este método llama a otro método que es de instancia, que es el iniciar AU, que lo que hace es cargarle los valores que uno le pasó, ¿sí? Pero es necesario ese paso previo de decir, primero tengo que crear la instancia de agencia y después le voy a mandar el mensaje de iniciar AU. El otro, O el sea, de agencia, el iniciar de agencia. el ¿no? de iniciar, ajá, exacto, iniciar de acá dentro de la agencia. Acá está la diferenciación entre lo que es los métodos de clase y después vienen todos los métodos de instancia, exactamente. Por lo tanto, en este caso, el resultado en AG, yo voy a tener una instancia de agencia, con el nombre car1 y con el widget 20 y todos esos dos. Los mensajes prompter prompt, que no sé si lo habíamos detenido mucho en la clase pasada, pero también les decíamos, respeta lo mismo que venía mencionando. Fíjense que la palabra arranca con mayúscula. ¿Esto qué quiere decir? Que prompter es una clase. Que a la clase prompter le estoy mandando el mensaje prompt con un argumento que es toda una cadena de string. Prompter me viene a representar a mí una clase que se encarga de mostrar los datos en este transcript que les mencionaba al principio de la clase. Viene a ser la consola, donde nosotros vamos a ver las cosas. Perdón, ahí estoy mezclando. El prompter es el que levanta una ventanita para pedir datos por teclado. A esa clase que se encarga de manejar esa ventanita emergente, que seguramente ya lo habrán visto a esta altura, le mandamos el mensaje prompt con toda la cadena de caracteres que queremos que aparezca en esa ventanita para que uno ingrese los datos. Esos datos y siempre se leen de tipo string, ¿sí? Siempre. Por la clase prompter van a venir siempre como tipo string. Cuando yo necesito manejarlos en la aplicación específicamente como una clase distinta, como por ejemplo un integer o un float, los tengo que transformar explícitamente. Como en el caso del año, sí. Disculpe, estaría mal agregando, por ejemplo, ¿no? As number, porque, por ejemplo, en mi caso utilicé varias veces esa forma en vez de usar as inter. No, O estaría as bien. float. No recuerdo ahora exactamente si puede llegar a haber alguna diferencia. Quizás number es una clase un poco más genérica que integer. Integer es un poco más específico. Recuerda que en la clase anterior hablábamos ya un poquito de herencia, de lo que es la clase padre y las clases hijas. Quizás number está en un nivel menos de abstracción, más de abstracción, perdón, con respecto a integer. Pero yo creo que
as number, no estarías especificando si es un decimal con coma, como float, o un integer, que va a ser un entero. Es lo Claro, que podría se me tener un número. ocurre, Sí, claro, es sería un así. poco Está genérico, bien. Podés usarlo, Ramiro. pero podrías Está usarlo bien. exactamente. Integer, as integer, o sea, integer es una subclase de number. Está bien. Exactamente. Gracias. Y fíjense esto, que todo sigue respetando lo mismo que veníamos viendo a nivel conceptual. Lo pongo entre paréntesis primero. ¿Por qué quiere decir esto? Que se va a ejecutar primero el prompter prompt, y cuando esto se devuelva, que al fin y al cabo, ¿qué me vuelve este paréntesis? Una instancia de una cadena de caracteres, ni más ni menos que es el valor ingresado por teclado, lo convierto, le mando el mensaje a integer y lo convierto a número entero, lo guardo en año. Lo mismo pasa con el precio, pido el precio y finalmente creo el auto. A la clase auto le mando el método crear, le mando el mensaje crear con todos estos argumentos, me devuelve un auto. Y después a la instancia de agencia le mando un mensaje a agregar y lo que hace es agregar ese auto a la agencia, que va a ser una colección de autos dentro de lo que es la agencia. Que ahí está representado con autos. Relación, Aparece exactamente. ahí que debería ser como si fuese razón social, quit, y con autos, que debería ser otro, como si fuese otra variable de instancia más que va a tener la colección. Exactamente. Una consulta, en principio, lo que sean instancias de clases, vamos a ver solo lo que sería crear, ¿no? Sí, exacto. A nivel de lo que definimos nosotros, sí. Porque no tendríamos necesidad de andar haciendo otra operación con la clase. Solo necesitamos obtener una instancia de la clase para después empezar a mandarle todo método de instancia. Bien, Eh, gracias. Porque al fin y al cabo después, bueno, lo mostramos en la clase pasada, pero la implementación de esto no es ni más ni menos que la palabra new a la Claro, new object. clase de object que se encarga de darme una instancia de la clase donde estoy. Bien. Otra operación no solemos usar nosotros. Ni siquiera se me ocurriría otra para hacer igual. Y Pero que sí, después le damos el formato que nosotros queremos cuando le damos ya le hacemos el inicial. Hacemos una instancia de object y después ya le damos el formato de agencia o le damos el formato de auto con el inicial que es el que nos va diciendo, y obviamente con la definición de las variables instancias que tenemos, ¿no? exactamente. Bien. Esto era lo que le decía que era nuevo, lo vemos medio rapidito, que más o menos lo veníamos viendo, pero por ahí no habíamos hecho hincapié. Eran los mensajes más comunes que hay, que son propios del entorno de Dolphin. Volvemos siempre a lo mismo, lo que arranca con mayúscula quiere decir que es una clase y todo lo que sigue va a ser un mensaje. En el caso del message box, la clase es message box y le mandamos el mensaje notify. Message box, al fin y al cabo, es otra ventanita emergente, es otra clase más de Dolphin que va a mostrar un mensaje, nada más, y lo lees y la cerrás. Y simplemente para justamente, lo hice más o menos la palabra, es para notificar algo. Esto es lo que yo les mencionaba, que quieras o no, ya pasamos a tener una interfaz gráfica y es muchísimo más agradable que lo que veníamos viendo de aplicaciones en consola, un ida y vuelta con el usuario, con mensajes que nosotros escribimos. Acá por lo menos ya tenemos ventanitas para ir jugando con los mensajes y demás. Bien, bueno, la clase MessageBox, el mensaje es Notify y lo que recibe es toda una cadena de caracteres. En el segundo caso, la clase es la misma y el mensaje es otro, es el confirm, y fíjense que lo estamos asignando a una variable. ¿Por qué? Porque acá, si bien también va a mostrar un mensaje, aparecen los botoncitos para aceptar o para cancelar, o por sí o por no, por decirlo de alguna manera. Y el valor del botón que el usuario apriete es lo que se devuelve en la variable respuesta, por true o por false. Nos sirve obviamente para el famoso desea seguir, hay más para cargar, etcétera, etcétera. Podemos jugar con el valor que tenemos acá, por true o por false, es que el usuario puso aceptar o puso cancelar. Digamos. Bueno, el mensaje de prompter prompt, que ya lo habíamos visto anterior, en la área anterior, en la clase prompter le mando el mensaje prompt, dos puntos y la cadena de caracteres para pedir datos de teclado. El mensaje print on, ¿quién es el objeto receptor?
una cadena de caracteres en string necesariamente, le estoy mandando print on, el mensaje de impresión y el lugar en donde lo tiene que imprimir. Y esto del transcript ahora sí es la ventana donde nosotros vamos a ir logueando o mostrando todos los datos que necesitemos. Que es una clase. Cuando imprimimos en el transcript se mezcla un poco la solución de la aplicación con un poco el framework donde trabajamos, ¿no? La herramienta de programación. Porque por ahí podemos hacer una aplicación donde mostramos algún dato en el transcript, vamos a tener que ir a la pantallita del transcript que tiene Dolphin y ahí vamos a ver que el resultado lo está mostrando ahí. Si lo quisiéramos hacer más de aplicación, podríamos imprimirlo o mostrarlo en algún mensaje, un message box, Notify, pero en vez de poner el texto que quieramos poner, ponemos el valor de la variable y nos queda un poco más prolijo. Tal cual, lo que teníamos como por ahí desventaja en el momento de todas las pruebas que hemos hecho con la clase del Notify, era que no podíamos jugar con el salto de línea, entonces si queremos mostrar una gran cantidad de información nos queda todo junto, y capaz que es medio difícil de leer, y uno lo tiene que leer y aceptar para poder seguir con la ejecución de la aplicación, porque si no la aplicación no sigue. Entonces, como dice el profe, el transcript a veces lo usamos literalmente como una consola para ir dejando datos, y muchas veces se los pedimos en los trabajos, ¿para qué? Para poder confirmar que los puntos del enunciado, por ejemplo, funcionen bien. Entonces, tienen que recorrer toda una colección de algo, ir mostrando, modificarla y mostrarla otra vez, bueno, van tirando todos esos resultados de ejecución en el transcript y nosotros después, capaz que corrió toda la aplicación, bueno, vamos al transcript que queda abierto y chusmeamos. Mira, acá primero imprimió así en estado inicial, cuando fue al punto de modificar, quedaron así, entonces una manera nos da transparencia para poder ver el resultado de lo que va dando la aplicación. En pocas palabras, profe, entonces usamos el transcript para verificar si los datos que nos dio o lo que estamos haciendo está bien y usamos el mensaje, bueno, Box Notify para mandarle el mensaje a la persona, bueno, con los datos que justamente tendría que ser, ¿no? Vas a poder usar cualquiera de los dos, sí, después cuando veas, no sé, que, por ejemplo, que hagamos el trabajo que tienen que entregar, tal vez en algún caso que vos no tengas que mostrar mucha información, tal vez te pidan algún dato de alguna instancia, de lo que crees, tal vez lo puedas mostrar en un mensaje. Pero si por ahí te piden varios datos, como dice Tincho, de toda la colección, solo mostrame, no sé, un modelo de vehículo, de autos que tengas a la venta, lo que sea de una agencia, tal vez me lo muestren en el transcript y a mí me sirve. Perfecto, gracias. Como Y que ahí- es más específico, digamos, ¿no? Uno que el otro. Sí, Tendrías uno es menos- más tendrías- para trabajarlo a nivel de ejecutándolo en código desde la herramienta de programación. No vamos a lograr hacer una aplicación nosotros que se compile o que puedas ejecutarla saliendo del Dolphin. Lo vamos a ejecutar desde Dolphin. Dolphin o Smalltalk tiene miles y miles de clases, de las cuales hay clases que te generan un formulario, hay clases que te generan una grilla dentro de un formulario, hay miles de clases que no las vamos a ver, menos en el tiempo que tenemos para dar el tema, y segundo que tampoco queremos que aprendan Smalltalk a la perfección, usamos Smalltalk para que ustedes aprendan objetos. Entonces, para no tener que aprender cómo trabajar con una clase para generar un formulario, dentro de un formulario generar una grilla donde te puedo mostrar todo el listado que vos me estás pidiendo de la colección, bueno, lo mostramos en el transcript, que es mucho más sencillo de mostrar. Tal cual. Y ahí recuerden que lo que mostramos en el transcript, lo lógico sería que sean línea a línea, todo de tipo string. Porque por ahí mandan a imprimir al transcript un objeto completo y eso no les va a funcionar directamente, de por sí no les va a dar la oportunidad. Pero tampoco estaría pensado para que tiren el objeto así. Hay maneras que ya lo hemos visto, el mensaje inspect, que se lo mandamos al Claro. objeto, te abre una ventanita con todo el contenido del objeto. Eso es más para un control de uno cuando está desarrollando, de ver a ver el contenido del objeto, si hasta este punto el código llegó bien, pero no tanto para usarlo como método de impresión para que, por ejemplo, nos presente el trabajo a nosotros y ahí está lleno de inspect y en realidad no sería lo esperable, digamos. Después ustedes van a encontrar ese equilibrio entre cuando uso el Notify y cuando uso el transcript. Se van a dar cuenta ya solos con las dificultades que tenga el Notify, de que por ahí hay chicos que quieren mostrar el menú en el Notify
Está bien, lo que va a aparecer es 1, opción 1, punto 2, opción todo de corrido, capaz que va a ser difícil de leer, no está la oportunidad en ese mismo Notify meter un valor, por ahí usan el prompt en prom y meten todo el menú ahí. eh, yo creo que después se van a terminar dando cuenta y van a usar más el transcript, inclusive hasta para mostrar el menú, que no estaría mal. Pero bueno, eso lo van a ir viendo a medida que con la práctica se van a ir dando cuenta cuál es mejor y dependiendo el caso de uso en particular. El mensaje 5, la clase es el transcript del que venimos hablando, y el mensaje es el next put all. Es simplemente una similitud, es para también imprimir el mensaje en pantalla al lado de lo que se imprimió anteriormente. Es decir, desde donde quedó el cursor en el transcript va a meter lo que yo le mande acá Valor de como no. argumento, Claro. el valor que tiene NOM en este caso. Ahora vamos a ver otro, pero obviamente lo del transcript no es tan automático como por ahí podría serlo, sino que como estábamos acostumbrados a usar la consola con lenguajes anteriores, que sabemos que le metíamos, no sé, por ejemplo, en C, el barra N para bajar el cursor, acá va a pasar lo mismo. El cursor lo vamos a tener que manejar más o menos manual. Hasta acá imprimo algo, salto de línea, hasta acá imprimo algo, salto de línea, etc. Y el mensaje inspect, que se le manda a un objeto, no importa cuál, pero a un objeto, es el que nos va a abrir una ventana con todo el objeto y todo el contenido y toda la estructura interna y demás. Eh, que como les digo, es más para debaguear uno mismo y decir, bueno, hasta acá me fijo cómo llegó el objeto y si estaba bien, si se guardaron bien los valores, etc. No tanto como método de impresión de datos. Bueno, acá especifica cuáles son las tres variantes que tenemos de la clase MessageBox, que era el Notify, para mostrar un mensaje, eh, claro, el alert, esto no lo habíamos mencionado, que son dos mensajes similares, el warning o el error message, lo que cambia es la forma de la ventanita, cómo expresa, ¿no? Está diciendo que es un warning o está diciendo que es un error. Y después lo del confirm, que ese sí va a tomar el valor que el usuario decida apretar, si el botón aceptar o cancelar, y nosotros después podemos jugar con ese booleano. La clase prompter con el mensaje prompt para pedir datos desde el. Bueno, acá estaba lo que planteaba el compañero, as number. Capaz que en realidad, sí, en Smalltalk era de una forma y en Dolphin era otra. Capaz que en Smalltalk es directamente as number. Creo que sí, de hecho creo que sí. Creo que teníamos una diferencia ahí. Sí. Sí, que Dolphin era as number y era el dato específico, si es integer o es float, lo toma a nivel de ejecución, digamos. Se da cuenta solo si el número tiene coma o no tiene coma y ahí lo pone, pero uno lo pasa a número con as number. Ahora que recuerdo, era así. La clase de transcript, que ya lo veíamos, acá hay un poquito más de mensajes. El transcript show, como se imaginarán, también es para mostrar un mensaje en pantalla. El transcript next put all es justamente de donde quedó el cursor, al lado, imprimo lo mismo. El transcript CR es el famoso salto de línea. El space es para generar espacio y el clear es para limpiar absolutamente todo lo que hay. Es el famoso clear que ya veníamos viendo de la consola de nuestro sistema operativo, digamos. En este caso, un detallecito que es, como todo lo que va al transcript tiene que ser string, en caso de que nosotros a una variable, en este caso, la hayamos transformado, la hayamos casteado a otro tipo de clase, como un number, por ejemplo, cuando lo tengo que mostrar, lo tengo que otra vez volverlo a string. Y en este caso no lo estoy convirtiendo, porque si no el mensaje sería as string, sino que lo estoy transformando, si se quiere, a este valor, lo estoy pasando a string. Pero el tipo de clase de esta variable en particular no cambia. Le estoy diciendo que a esto me lo muestre como string en el transcript. Profe, Sí, una consulta. Para usar el CR como salto de línea, ¿se lo puede usar dentro del mismo mensaje show o tendría que hacer uno que sea show, después uno que sea el CR y así?
Exacto. Línea por línea. Transcript Objeto show, receptor, mensaje. punto. Exacto. Claro. Objeto receptor, mensaje, ¿viste? Si le pones los dos juntos no va a entender nada. Listo. Gracias. Que a veces, si vos pones un punto y al lado del punto pones la otra línea, está bien, lo toma como dos líneas distintas, pero no dentro de esta misma línea. Transcript show, esto es un string, transcript CR, no, eso no. Es el punto para terminar esta línea de ejecución y después viene el salto de línea, el transcript CR. Es como en otro lenguaje poner el punto y coma y poner otra línea y punto y coma, poner otra línea. Bien, lo que decíamos del método inspect, que es para una ventanita emergente con todo el contenido de un objeto en particular, y el circunflejo, que lo mostrábamos con Mati la clase pasada, que lo usamos generalmente dentro de la implementación de los métodos de la clase para devolver un valor. Hay un método, tenemos toda la lógica, y cuando la última línea es el famoso return en otro lenguaje, acá es el circunflejo para devolver un valor al lugar desde donde fue invocado. Estos son mensajes primitivos o predeterminados del entorno que varía el receptor. El mensaje class se le manda a una clase, bueno, a un objeto en realidad, perdón, es un método de instancia, te va a devolver la clase, el tipo, si se quiere, si habláramos de alguna manera, el tipo del objeto. A ver, perdón, Tincho, ahí. A ver, ¿qué piensan que es class? Hablando de, ¿no? Objeto, clase, instancia, método, lo que ¿qué creen que es class? ¿Y de quién? ¿Un método de instancia de objeto puede ser? ¿Y por qué lo está pasando a un objeto? No sé, yo se lo puedo pasar a, no sé, a AG, como lo pusimos hoy a AG en la aplicación, pusimos AG, que era una instancia de agencia. Yo podría poner AG class. ¿Por qué? ¿No podría ser que te devuelve el tipo de clase al que pertenece esa instancia? Claro, pero digo, vos fíjate que estoy pasando class a cualquier objeto, a auto, a agencia. Porque por ahí dentro de cómo se escribió ese método está usando el self o algo de eso como para... ¿Será o no? Es un poco la mezcla de lo que respondieron, el primero que respondió es un método de instancia de object y a su vez AG o agencia son clases que son subclases de object. Todos los objetos o todas las clases son subclases de object. Object tiene el método de instancia class, por lo tanto todos los demás ¿qué hacen? Heredan todos los métodos de Claro. instancia de object. ¿Está bien? Entonces, object tiene un método de instancia class que lo que hace es permite devolver de qué clase es. ¿Está bien? Ese es un ejemplo y creo que la mayoría se comporta de la misma manera. Habría que ver. Seguir, Tincho. Pero bueno, quería... Sí, tal cual. ¿Está bien? Class no la vamos a tener en AG. Y yo a AG, el ejemplo de hoy, ¿no? La instancia de agencia, hicimos crear agencia, crear, ¿vieron? Le pusimos una variable. A esa variable yo le puedo pasar class. ¿Por qué se la puedo pasar? Si yo no la tengo implementada porque es un método instancia de objeto, por lo tanto, y como hay herencia y es una subclase de object, la puedo usar. ¿Está bien? Y en el caso de not nil y superclass, cumple con lo mismo que dice el profe. Claro, Es un lo mensaje mismo. que lo puede recibir cualquiera porque heredan de esa misma clase. El not nil va a corroborar y va a devolver como resultado un true o un false, si el objeto tiene valor o no. Y superclass, bueno, como lo dice la palabra, nos va a devolver la clase padre inmediata de ese objeto, en caso de que la tuviera. Si agencia, auto y esas cuestiones, que no va a devolver, si le ponemos el superclass como mensaje, no va a devolver object, porque cuelgan directamente de object. Ahora, si nosotros creáramos la famosa clase abstracta empleado y tenemos de planta permanente o temporal, y se lo mandamos a este mensaje al de planta permanente o al temporal, nos va a devolver, el superclass nos va a devolver empleado, que es su clase Sí, padre inmediata. o también cuando hagamos colección. ¿Está bien? Adentro de agencia vamos a crear la colección, podemos preguntar a esa colección si tiene, y nos va a decir que es de order collection, ¿no? Depende de order collection.
Exactamente. Y hablando de order collection, el método Y size ahí se hereda tenés, desde ahí. claro. Te devuelve el array es uno de los tantos tipos de colecciones que hay y te devuelve el tamaño, básicamente la cantidad de elementos que tiene ese arreglo. Bien, creo que ya después de acá para abajo es la parte práctica. Está lo que es toda la aplicación del con remedio y después la aplicación del robot, que ya les comenté a los chicos más o menos cómo íbamos a hacer. Ahí, Bien. Pater, no sé cómo querés manejar en orden, si primero uno. Sí, por ahí estaría bueno que, no sé si lo vieron el ejercicio del robot con la teoría o No, no. no. Ah, ¿No? con la No. teoría no sé. En Sería teoría bueno que no lo... vimos nada de remedio, de robot, bro. Bueno, no, a ver, robot, parece que hablamos de robot con así una aplicación, viste, monstruosa de... En realidad, si querés, la idea nuestra es que puedan trabajar con ese ejercicio para... Que dice que está en la filmina de quién. En la nuestra, sí, está acá. Lo que pasa es que si alguno no la miró a la filmina, Lautaro, ¿no? Si alguno no la miró, estaría bueno que no mire el último slide y traten de resolverlo. ¿Está bien? Este es el ejercicio que está en pantalla. Léanlo, fíjense que es cuenta con la siguiente explicación. Tiene una especificación donde dice qué hace cada uno de los métodos. Ahí dice suponer que se tiene una grilla que representa una ciudad de 50 por 50 cuadras. En dicha ciudad se mueve un robot que entiende los siguientes mensajes. Crea robot y un nombre, retorna el robot posicionado en la posición 1-1, en la esquina 1-1, con orientación hacia el norte, lo cual, con el nombre, un nombre. Después tiene mover, posiciona al robot en la esquina siguiente, sin modificar su orientación. Derecha, rota 90 grados, izquierda, rota 90 grados de izquierda. Post X, si le paso a esa instancia, ¿no? De robot, me va a devolver la coordenada de X, la post Y me va a devolver la coordenada de Y, y post XY lo posiciona, post X 2.1X, post Y 1Y, lo que hace es posicionar al robot en la esquina XY. Entonces, desarrollar una aplicación que permita crear un robot con un nombre, como dice ahí, posicionarlo en la esquina 20-30 y hacer que recorra un rectángulo de 5 cuadras de altura por 10 cuadras. ¿Está bien? De 5 por 10. Que haga toda la vuelta. ¿Está bien? Va a ser 5, después va a ser 10, después va a ser 5 y después va a ser 10 de nuevo. No sé, está resuelto. Si quieren y no lo vieron, le damos un ratito para que ustedes traten de pensar solamente en aplicación. Pongan qué variables van a necesitar, cómo vamos a llamar. Con esos métodos o mensajes que tienen ahí, pueden resolverlo. Son, no sé, 10 líneas de código, como mucho. ¿Está bien? ¿Se entiende el ejercicio, lo que se quiere hacer? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se animan un ratito? Lo dejamos y después ya nos vamos a meter a hacer una clase, directamente implementar una clase. Le vamos a mostrar una clase implementada de simple, una clase simple, no con colección. Se la vamos a mostrar y después, una vez que se la mostramos para que entiendan cómo se escribe el código en implementación, los vamos a dejar para que se metan a hacer en Dolphin la clase y después una aplicación. ¿Está bien? Profe, pero entonces con esto partimos como si ya tuviéramos toda la clase ya creada y todo y Sí, solamente estamos en la parte de la en aplicación. papel no vas a hacer nada en Dolphin porque te va a putear por todos lados. En Ah, papel no sabes ni qué código tiene adentro, el mover nada. Solo imagínate hacerlo en papel o no, en Word, no sé, digo, en un editor de texto. Imagínate que tenés esta clase y esos métodos, y con esos métodos en aplicación ya, pues sí, bueno, voy a necesitar esta y esta y esta variable. ¿Qué es lo que primero deberías hacer para empezar a trabajar con esto? Imaginémonos, ¿no? ¿Qué es lo que deberías hacer? primero crear el robot. Crear una instancia de robot, que ya tenés, Claro, tener crear una robot. variable para almacenarlo y de En ahí una vamos a variable voy a crear la instancia de robot. Y a partir de ahí, hacer la lógica para que, según lo que te digan cada uno de esos métodos, que se mueve, que se mueve, que se mueve. En realidad primero dice posicionarlo en un lugar. Bueno, llama al método que posiciona con X, con Y. ¿Está bien? Eso. Un Pues, ratito, a ahora sí. ver si... ¿sí?
Dale, hacemos eso. El mensaje de derecha. Y después abajo hace un to-do de 1 a 10 y lo que hace es mover 10 veces. Una vez que termina el mover, hace otra vez a la derecha. Sale, hace la segunda vuelta, hace todo lo mismo y va a volver a la misma posición que arrancó. ¿Se entendió? ¿Habían entendido esto? ¿Alguno hizo algo diferente? Impecable. Una ¿Estamos consulta. así? Sí. Eh, Lucas, ¿qué pasó? ¿Vio en el último que hace que ejecuta lo de derecha? Sí. Que ahí no le puso punto. ¿Eso a qué se debe? En la última línea antes del corchete no lleva punto. Ah, no llega. No. Ah, ok. Es que en la anterior tampoco. Cada vez que cierra el corchete. ¿Está bien? En la última sí. Ahí ya terminó la aplicación. ¿Bien? Claro, sí, la de afuera del corchete, sí, esa la tenía claro, pero no me había quedado Claro. bien claro lo de la Lo parte de de adentro adentro. del Por eso. corchete. Está bien. Ah, listo. Joya. Bueno, ¿bien? Hice Listo. algo Si no hay parecido, pero comentarios, me olvidé entonces. la R. ¿Eh? Hice algo parecido, pero me olvidé la R. No lo tomé en cuenta. ¿Te olvidaste qué cosa? La R, o sea, la que está a la izquierda de cuando nosotros llamamos a la función, en este caso posición X, bueno, digamos, me olvidé esa R, por ejemplo, no le di ningún valor ahí. Puedo decir, me olvidé esa R como si fuese poco y es lo más importante de todo. ¿Cómo te va a olvidar Tal la R? cual. Que es el objeto receptor. Por Está eso bien. Dale. Pero bueno, ahí están viendo cómo lo vamos manejando. ¿Está bien? Bueno, Tincho, seguimos hacemos, a ver, vamos a mostrar la aplicación que queremos hacer. ¿Vale? Exacto, ahí. Teniendo en cuenta la especificación de la clase de remedio, a ver, yo les comento algo. Ustedes van bastante avanzados en lo que es la teoría y por lo general, cuando uno, qué sé yo, hasta presencialmente le diría que por ahí es más fácil, pero acá uno muestra una especificación y dice, bueno, a ver, con esta especificación hagamos una aplicación. Yo les muestro la especificación de la clase remedio y ustedes hacen la aplicación. Como estamos con papel y hacen en papel, se puede hacer la aplicación. Yo le podría decir, yo les muestro la especificación de esto, cuáles son de remedio, y les pido que hagan la aplicación en papel, sería un paso. Pero creo que ya están entendiendo ustedes que si uno tiene una clase y sabe cuál es la especificación de esa clase, la podemos usar en aplicación, que es lo que es la programación orientada a objetos. Yo lo que me parece que podemos hacer ahora es ya directamente implementarla a la clase, ¿sí? Ponernos a implementar la clase y una vez que tengamos implementada la clase poder hacer la aplicación. ¿Por qué? Porque como estamos en máquina, estamos todos en máquina, a veces en presencial nos llevan todo en máquina, entonces hacemos eso de yo te muestro cuál es la especificación, haz en papel. Acá como estamos todos con máquina, vamos a tratar de empezar a trabajar con Dolphin y que hagan la especificación, o sea, la implementación de la clase y que después hagan la aplicación. ¿Se entiende? Porque una vez que tengan la clase implementada, ya van a poder hacer la aplicación directamente y la van a poder probar. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, la aplicación es sencilla, es poder utilizar, primero vamos a implementarla a la clase, después poder utilizar esa clase. No tenemos colección, vamos a crear un par de instancias de esa clase que nos va a servir después, no se hagan problema, porque esa clase la van a tener ustedes en su instalación, van a crear la clase en la instalación que usan ustedes de remedio, y no sé, cuando demos colección, che, ¿se acuerdan que hicimos la de remedio? Sí. Bueno, ahora vamos a hacer una clase compuesta de colección que sea farmacia y podemos seguir practicando, así que nos va a servir igual. Por lo tanto, lo que yo quisiera es, sobre este ejercicio, que es bastante sencillo, sacando que no va a ser la especificación, va a ser la implementación de la clase remedio, escribir una aplicación que permita crear y cargar dos instancias de la clase de remedio y luego retornar un nombre y stock del remedio más económico y realizar un incremento de un 20% al remedio de menor stock. Mostrar dicho cambio en el transcript.
Ahí usan el transcript, después una vez que cargaron una instancia pueden ponerle el inspect y ejecutarlo de nuevo y mirar a ver si en el inspect ven el objeto. Ahí podemos practicar un par de cosas más. ¿Está bien? Perfecto, profe. Sí, sí. Bien. Yo les voy a mostrar, vamos Tincho a ver la implementación de la clase, así ellos la ven, y ya después lo que van a practicar es cómo implementarlo en Dolphin, ¿no? Ahí, si uno saca de Dolphin, hace ¿cómo es? El export de la clase a un, ¿cómo es? A un editor de texto, se lo va a mostrar de esta manera. ¿Está bien? Le va a aparecer como una subclase de object, el nombre de la clase, remedio. En las variables de instancia le va a aparecer todos los atributos que nosotros decimos de una clase, los atributos o las variables de instancia. En este caso tiene nombre, precio, stock, laboratorio. ¿Sí? Seguramente cuando mostraron en Dolphin, cuando voy a crear la clase y después nos pasamos a instancia y le empezamos a cargar las variables de instancia, que son los atributos de la clase, ¿no? Los datos que maneja la clase. Y después ya empiezan a aparecer los métodos de clase, remedio, método de clase de remedio. Ahí vamos a ver, en este caso se llama crear, el que crea con un nombre, con un precio, con un stock y con un laboratorio. Acuérdense que lo que dice acá, por ejemplo, con es la manera que uno quisiera implementarlo. Cuando nosotros ponemos esta con, acá es una palabra, palabra clave le llamamos, vieron los métodos de unario, binario o de palabra clave. Acá estamos definiendo nosotros cómo queremos que se llamen. Obviamente cuando tengamos que usar, vamos a tener que acordarnos que es con y el orden de que es un precio, stock y laboratorio, porque ahora van a ver cuando lo van a ver implementado. Se van a dar cuenta que necesitamos el orden y necesitamos las palabras clave. Acá a veces se pone con, a veces se pone crear un nombre y acá, por ejemplo, precio, un precio, stock, un stock, lab, un lab. Es según como uno quiere implementarlo. A veces uno le pone con, como para acordarse que siempre la palabra clave de nuestras clases, al menos, ¿no? De las que implementamos nosotros, van de esa manera y lo único que me acuerdo es el orden. Pero bueno, son formas de implementarlo. Lo que hace el crear, fíjense, va a llamar al new de object, va a crear, acá está creando una instancia de object, ¿sí? Y a esa instancia de object, que va a ser una instancia ya, le pasa el iniciar. Y el iniciar es un método de instancia. Pero primero crea, hace el new, y una vez que crea la instancia, le pasa el iniciar. Y ya le pasa el iniciar, y si vamos a ir a los métodos de instancia, acá el iniciar, obviamente tiene todo el mismo encabezado que estamos utilizando acá. Iniciar, un nombre, precio, un precio, stock. Fíjense que acá está puesto de otra manera, como para que vean ustedes que uno lo podría poner con, o podríamos ponerlo, la palabra clave la vamos a poner como nosotros creamos que sea más cómodo para trabajar. ¿Está bien? Y acá hace el crear, que es de la clase, ¿eh? Estoy creando una instancia de la clase. Crea una clase con el new de object, con el método new de object, y una vez que crea la instancia, le pasa el iniciar. Y le pasa el iniciar y le va pasando todos los argumentos que tiene el crear, se los va pasando al iniciar. ¿Por qué? Fíjense, nosotros no hacemos un crear una instancia y después ese crear le llamamos el iniciar. ¿Está bien? El iniciar no lo llamamos nosotros en la aplicación. Nosotros vamos a llamar remedio crear y le vamos a pasar todos los argumentos. Y después ese crear se encarga, que hoy lo comentaba un poquito Tincho hace un ratito, se encarga de crear la instancia y automáticamente pasarle el iniciar. Ese iniciar es el que le va a pasar todos los datos y le va a inicializar con todos los datos a la instancia. ¿Sí? Este es el método de clase. Cuando pasamos a la parte de los métodos de instancia, ya nos encontramos con el iniciar, que lo que hace es
a cada uno de las variables de instancia, a cada uno de los atributos, le asigna el valor que le pasamos por argumento, el inicial. Y después, una vez que ya tenemos iniciado, ya tenemos creada esa instancia, el manejo de los datos. Todos los ver y todos los modificar. ¿Está bien? Cuando yo digo, yo tengo una instancia creada y quiero ver un atributo, voy a usar un método de instancia, le voy a poner el objeto receptor como una instancia de ese un objeto, una instancia de esa clase, y le voy a pasar el ver nombre. Y como decía Tincho, con el caret, lo que va a hacer es devolver el nombre, lo que se cargó en algún momento en ese atributo. Lo mismo con cada uno de los atributos, el ver nombre, el ver stock, el ver precio, el ver laboratorio, todos van a ir devolviendo siempre el atributo o la variable de instancia de esa clase. ¿Bien? Y los modificar, lo que nos hace el modificar es pedir un argumento, porque yo necesito un dato que voy a modificar. Y lo que hace es, cuando pide el argumento, a esa variable de instancia le asigna el valor del argumento. De esta manera yo manejo la clase o una instancia de esa clase. ¿Está bien? Seguramente que ya han visto implementado, pero bueno, refrescamos un poquito acá de cómo se implementa una clase simple, ¿está bien? Sin colección. Cuando veamos la clase de colección, empiezan a tener otro condimento que, además de una clase compuesta donde pueden tener algún atributo o variable de instancia, como las que vemos acá, simple, también va a tener una colección. Y en esa colección lo que nos va a pasar es que cuando hagamos el inicial, vamos a ir poniéndole un nombre, un precio, y cuando vayamos al conjunto de remedios, ahí vamos a hacer un new de order collection y vamos a crear una colección. Y cuando empecemos a ver qué métodos para manejar los datos de esta clase, qué método vamos a tener el agregar, vamos a tener el eliminar, vamos a tener si existe, todo lo que podamos hacer en una colección, como hacíamos en tab compuesto, lo vamos a tener acá, y todos esos van a ser métodos de instancia de una colección. ¿Está bien? Hoy vamos a trabajar con esta clase, que es una clase simple, que es de remedio, que yo quisiera que ustedes se pongan a trabajar en Dolphin para implementarla. ¿Por qué? Porque una vez que la tengan implementada, vamos a hacer la aplicación que yo les pedí, que también está en un slide acá, como dijo Lautaro, que por ahí se puede copiar de acá, pero no importa, porque yo lo que quiero es que hagan una primera aplicación en Dolphin y que funcione. ¿Está bien? Dale, Sí, profe. profe, genial. Uy, me asusté, pensé que me había quedado hablando solo. Digo, se cortó la comunicación y estaba... Bueno, buenísimo. Porque, ¿alguna duda como para arrancar con esto que queremos hacer? No, no, No. para adelante. Bueno, lamentablemente, porque acá virtualmente tenemos que hacer esto, por ahí presencialmente es más lindo, porque uno va por los pasillos mirando los bancos, cómo van avanzando, y se hace más llevadero. Acá me tengo que quedar un poco callado, parece que no trabajo de profesor, que hoy es mi día, pero no puedo hacer nada, feliz día así que de- me quedo acá esperando a que ustedes vayan avanzando y que nos vayan preguntando a Tincho y a mí. ¿Está bien? Vamos a poner, no sé, capaz, ¿qué hora es? 15 minutitos como para que puedan hacer la clase, ¿está bien? Y cualquier cosa que se vayan trabando nos van diciendo, ¿está bien? Sí, profe. Está bien. Bien, profe. Buenísimo. Métanle entonces con todo y vamos viendo cómo les va saliendo. Y la mayoría de los que estuvieron trabajando y armaron la clase, así que no van a tener ningún inconveniente. Yo lo que quiero mostrarle un poquito la aplicación, cómo queda la aplicación, el código de la aplicación, la vamos recorriendo juntos. Los que ya fueron avanzando van viendo a ver si está como lo vienen llevando ustedes.
y en todo caso me van diciendo. Así que, y lo que vamos a hacer es, se lo quedan para después terminar la aplicación y tratar de ejecutarla. En todo caso, si tienen algún inconveniente o nos mandan mail, o ya la próxima clase, que ya va a haber colección y nos vamos a meter más de lleno en Dolphin, tratamos de ver si tuvieron algún inconveniente que puede llegar a ser. Tincho, no me pasás a la... ¿Qué decía? ¿Ya? El nombre stock, remedio más económico y... Ahí estaba la implementación. La aplicación debe estar antes porque... no, después de esta seguro. Acá está. Bien, ahí vemos las variables que declaramos. Una es para el remedio, la instancia del remedio 1, la instancia del remedio 2, y todas las variables para poder pedir los datos de los atributos de cada uno de las instancias de remedio. Bien, usamos el prompter prompt poniéndole el texto. Acuérdense que después de los 2 puntos va el texto que queremos que aparezca en la ventanita y nos va a aparecer para poder cargar un dato. Ese dato se va a guardar en la variable a la que le asignamos. El precio, el stock lo hacemos como as number. En laboratorio guardamos el laboratorio, todos los datos del remedio, y después, una vez que tenemos todos los datos, lo que hacemos es crear la instancia de remedio. A la clase remedio le pasamos el crear, ¿sí? Con las variables donde fuimos pidiendo que se carguen los datos. ¿Se acuerdan que no habíamos puesto así en el crear, en la implementación? Hacemos lo mismo, usamos la misma variable para crear la segunda instancia de remedio, hacemos el crear, y después lo que empezamos a usar, todos los métodos de instancia que nos permiten llegar al dato de cada una de esas instancias. Lo primero que nos pedía era ¿cómo es? Controlar el precio, cuál era el más económico de los dos, y acá ya R1, la instancia de remedio, ya le paso el ver precio. Acuérdense que ver precio nos devuelve un valor, podríamos asignárselo a una variable o directamente compararlo en la condición del if. Usamos el if true como estructura de control, que también pasa a ser, ¿no?, un método, un mensaje de una condición. Y después, fíjense que lo que hacemos es mandar una notificación diciendo que, como el remedio 1 es el más barato, le vamos poniendo el ver nombre, stock, R1 ver stock, ¿sí? Y vamos mostrando los datos del remedio 1. En el is false, fíjense que acá también hay algo interesante. Acá está la condición, if true, 2 puntos, todo lo que es argumento del if true, que es todo lo que estoy haciendo, todo el bloque del código del if true, cierro corchete, no pongo punto, y viene la palabra clave que es if false, 2 puntos, y todo lo que es el argumento del if false, ¿sí? Es un mensaje de palabra clave. ¿Está bien? Fíjense que tengo el objeto receptor es una condición, el mensaje es el if true, el argumento, la palabra clave if false, y el segundo argumento. Y también lo resuelve con el if true solamente, punto, y cierro ahí, el if true cerró ahí. Solamente tiene ese mensaje y no tiene palabra clave. Ahí se ve clarito cómo está el if true y el if false, dentro del mismo mensaje. Y después, el otro pedía, creo que tenía solución segundo punto, era modificar, ¿no? Modificar el precio al que menor stock tiene. Ahí se me pasó. 20%, sí. 20% al de menor stock. Otra vez, usamos el ver stock, usar el ver stock para R1 y para R2, hacemos la condición y hacemos el modificar. El modificar, si nos pide un argumento, es el dato que nosotros en implementación lo vimos hace un ratito,
lo que hace es cambiarle el valor al atributo de esta instancia, ¿sí? Modificar mod precio, 2 puntos, y acá resuelvo todo lo que tengo que resolver, que traigo el precio, R1 ver precio por 1.2 y le paso el nuevo precio. Y hago un R1 inspect, ¿sí? Y si no, lo hago con R2, lo mismo, y hago el inspect del R2. Ejecutando esto, nosotros cuando veamos el inspect vamos a ir a abrir la ventanita del inspect, nos va a mostrar R1 toda la instancia y nos va a mostrar todos los datos de cada uno de los atributos o variables de instancia de R1 o de R2 según el valor que tenga de stock. ¿Sí? ¿Alguna duda o alguno ha hecho algo diferente? O si no alcanzó a hacer todo, pero tiene alguna duda con respecto a lo que estamos mostrando. Yo lo puedo hacer, pero mi duda es más que nada con el tema de los paréntesis. ¿Tu duda es, perdón? Sí, con los paréntesis. Ahí, por ejemplo, en la solución del primer punto. La primera parte sí está bien porque primero se evalúa que el precio del remedio 1 sea más chico que el del 2, eso sí. Sí. Pero después, cuando muestra el mensaje, ahí es el tema que tengo con los paréntesis. ¿Por qué se ponen así? Bueno, en este caso es porque eso iba a comentar. La coma viene a ser una concatenación de string. Y lo que está haciendo énfasis sobre que primero se resuelva esta concatenación de string y como resultado al Notify le va a ir nombre, 2 puntos, el nombre, espacio, stock, 2 puntos, el stock. Por eso Ok. es que se pone en paréntesis como para hacerle un énfasis. No es que cambie algo a nivel de ejecución. No estaría seguro, debería probarlo en el entorno, que si le saco los paréntesis, no sé si acepta el criterio de mandarle string, coma, capaz que es requerido. Me parece que sí, es requerido necesariamente. Ok, está bien. Sí, Porque porque al lo fin y al estoy cabo, sin paréntesis. No, sí, Estás claro, al fin y al resolviendo cabo dentro del es una paréntesis. operación. Bien. está bien, bien, bien. Tal Gracias. cual. ¿Alguna duda más, chicos? En mi caso, ninguna, profe. Lo único que me faltó fue el último, pero después llegué todo igual. Bueno, buenísimo. La idea es que esto ya lo tengan en Dolphin, que lo puedan probar, que lo guarden en el workspace para guardar todo lo que es aplicación y que guarden la clase, ¿sí? La clase de remedio, guárdenla, porque después cuando empecemos a practicar con colección, vamos a meter ejemplos de colección y ya no tenemos que empezar a escribir una clase, ¿está bien? Vamos a escribir una clase no sé, de farmacia, pero ya tenemos la clase simple que es la que a veces por ahí si no, no podemos terminar de hacer nunca un ejercicio. Entonces después cuando querramos practicar más en aplicación y hacer cosas de order collection o todo lo que es colección que tiene mucho más para hacer, ya podamos practicar directamente en Dolphin. ¿Está bien? Oye, profe. Perfecto. Bueno, chicos. Ahí pequeño recordatorio con respecto al uso de la herramienta. Recuerden que por un lado tenemos todo lo que es el Dolphin y todo el conjunto de librerías o de clases, y por otro lado cuando apretamos en el workspace se abre una ventanita aparte. Las dos cosas por separado se tienen que guardar siempre. Una cosa es cuando ustedes cierran el workspace y le va a preguntar, ¿quiere guardar eso? Si lo guardan, es como que le va a guardar un archivo aparte de extensión CLS, que es el código de la aplicación, solamente aplicación. Ahora, por otro lado está el tema de las clases, que eso queda guardado en la máquina con el Dolphin y para usar cuando ustedes quieran. Entonces recuerden siempre guardar las clases cuando las crean y cuando van a cerrar todo, ¿se acuerdan que les dijimos con Mati, por favor, porque esto no ha pasado siempre? Al darle cerrar a todo lo que es Dolphin, fuera del workspace. Si ustedes cierran el workspace, le va a decir, ¿quiere guardar? Sí, listo, le va a generar un archivo en la ubicación que ustedes quieran. Pero cuando van a cerrar el Dolphin, les dicen, ¿quiere guardar la imagen? Y eso es guardar todo lo que es el tema de las clases. Ahí Gracias. pongan siempre que sí, no importa si, no sé si modifiqué, ustedes pongan siempre que sí, porque si no, la clase desaparece y chao, cuando vuelven a entrar a Dolphin no está más y otra vez hay que andar codiándola. Perfecto. Cada una de las instalaciones que tienen ustedes tiene todo al principio cuando instalan es todo igual. Después cada uno va generando clases y como dice Tincho, cuando se cierra todo el Dolphin, guardan y esas clases las van a tener guardadas en su instalación. Si se la quisieran pasar a alguien, si yo quisiera hacer un ejercicio de práctica y le diría, en vez de esto, chicos, bajen la clase del campus
y instálenla y vamos a hacer una aplicación para usar esa clase. La van a tener que bajar e instalar en su máquina. Si ustedes hacen un desarrollo de una clase y la quieren pasar a alguien, se la tienen que pasar. Solo queda en su instalación. ¿Está bien? Perfecto, profe. Muchas Perfecto, profe. Bueno, chicos, buen fin de Disculpe, semana. profe, antes de que termine, Sí, sí, le quería hacer una consulta. sí. Por ejemplo, no estamos hablando con los Perdón, chicos, ¿viste? esperá. Sí. Mira, ya se me fueron 2 o 3. Me ponen presente, no es para pasar la asistencia, sino para saber cuántos más o menos vamos por clase. Sí, me ponen presente en el chat, gracias. No sé qué. Bien, le quería consultar que con los chicos estábamos hablando y si querían y ustedes podían en las clases donde hay mesas de finales o donde no tenemos los viernes, si podrían dar las clases si quieren y pueden. Debido, bueno, que no hay muchas clases, creo, de acá al parcial, creo que habíamos hablado, así que si no les molesta a ustedes, nosotros estamos de acuerdo porque si podían dar clases. Lo No que sé pasa si que podrán. no sé si no, voy a averiguar, no sé si depende de que si ustedes están de acuerdo o no. No podemos dar clases porque por ahí cualquier alumno que después diga, el profesor dio una clase y yo me estaba presentando a un final. No, ¿se entiende? Bien, No. estamos hablando y en ese caso, bueno, grabamos las clases para las personas que no podían asistir en ese caso. Eh, no te puedo asegurar, Ramiro, la verdad. Déjame que averigüe, pero si no, igualmente creo que tenemos el viernes que viene y el otro no tenemos clase. Ya volvemos el Claro. otro. En el cronograma está pensado todo eso. En la próxima clase le vamos a meter zapatillas, le vamos a ver todo lo que es colección y ya van a estar en condiciones de hacer aplicaciones casi completas. Yo creo que vamos a andar bien. Igual, obviamente saben que yo siempre tengo en cuenta todo lo que se da, todo cómo se da y con qué profundidad se da para lo que sea. Estamos hablando, ¿no? Para el examen, para evaluar, para que aprendan todo lo que tienen que aprender. Perfecto. Sí, no, todo no tenemos que retirar. Dale, Joaquín, tranquilo. Lo único que les pido es, nos mandan por mail el grupo para trabajo, no sé si ya lo pidieron los chicos, antes, no se vayan, un segundo más. Nos mandan por mail los grupos para trabajar ¿cómo es? El trabajo en Smalltalk, y lo único que le digo, porque recibí un mail creo, no podemos ser más de 3, por favor se los pido, porque es un ejercicio sencillo, ¿está bien? Y no quiero empezar a armar un ejercicio más complejo, con más clases y todo, para que puedan trabajar más de 3 personas, ¿está bien? Excepción, en sintaxis creo que un par de grupos eran 4, pero creo que mandaron para ver si eran 6, 6 se aburren, no les va a servir para nada. ¿Está bien? Y saben que yo soy bastante flexible con las cosas, pero realmente no sirve. 3, Perfecto, profe. alguna excepción, de 4 alumnos puede ser, pero les puedo asegurar que en 4 alumnos va a haber alguno que no va a trabajar. Perfecto, profe. ¿Bien? Nos mandan por mail a Mati, a Tincho y a mí los grupos, así ya lo vamos armando y seguramente les vamos a asignar trabajo para que ya lo vayan viendo cuál es el trabajo. Dale, profe. Hacemos Nos así. vemos, Profe, chicos. Si alguno tiene alguna duda, muchísimas se queda. gracias. Yo me quedo un ratito conectado. Buen fin de Nos vemos. profe ya. Chao. Nos vemos y Buen feliz fin de, día. profe. Nos Feliz vemos. día a vemos, ambos. profe. Chao, Chau, chao. chicos. Feliz día. Chao. Chao, feliz día a ambos. Adiós. Gracias. Gracias. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta respecto Sí. a esto? Yo me compré una notebook hace poquito y me descargué en esa computadora también el programa para usar acá. Y lo que estaba viendo es que una vez que lo hago en la computadora de escritorio, tengo que hacerlo también en la notebook. O sea, no es como que no puedo tener una cuenta. Claro. No, es lo que hablábamos hace un ratito, Candela. Es así. Porque la instalación local es donde se le guarda la aplicación. Pero, a ver, no es nada complejo lo que tendrías que hacer. Cuando vos creás una clase, por ejemplo, no sé,